Pero lo saludo. Antes de hacer la primera pausa, Carlos, ¿cómo te va, Carlos? Gracias por volver. Bueno, el sábado fue increíble. Teníamos acá la tormenta, ¿eh? Yo cuando vi el radio digo, Sí. pobre Gerardo, se le quemó todo el equipo, pero parece que no. No. Bueno, se cortó todo de Sí, golpe. sí. Aquí, En todo el pueblo. En todo el pueblo, en toda la ciudad hubo gente que tuvo inconvenientes, inclusive con equipos en su casa. Pero bueno, tuvimos que abandonar la edición del Sábado Total. Estábamos repasando un poco tu historia, Carlos, porque todo arranca en esto. El asunto es así. Casaleño. El intendente, que de ese entonces, un señor llamado Guillermo Vini, Sí. me ofreció, dice, me van a dar la plata para hacer un dispensario en Casaleño, pero vos te vas a ir a atenderlo como médico, porque si no, en aquel entonces no había profesional. No. Entonces, sí. ¿Cuántos habitantes en aquel momento? A ver. Y Casaleño con colonia y todo, Sí. ponele 1000. 1000 habitantes. 1000 habitantes. ¿Vos ya estabas en Díaz? Sí. Parece entonces. Entonces yo acepto el ofrecimiento del ministro de Salud siempre y cuando vos vayas. Le garantice la atención. Entonces yo hago el edificio, tengo el terreno, tengo los ladrillos, tengo todo. Bueno, en pocos meses me llamó Vini y yo me fui y me hice cargo del dispensario. Te hiciste cargo, estabas en el hospital de Díaz y en el dispensario de Casaleño. Pero vos fijate, ¿no? Qué difícil que eran esos tiempos. Bueno, y hoy también encontrar médicos rurales. En aquel entonces el único que se hacía cargo de todo, el único cirujano de la zona era la localidad de Barranca, el doctor Sánchez Riza, pero a veces tenía una casita en Mar del Plata y se iba, y había que hacerse cargo uno solo, de todos los problemas que había, y si vos no te hacías cargo, era como decir, este tipo no sabe nada, porque en aquel entonces no había especialistas, como hay ahora. No sé si es bueno o malo. Claro, pero, ese es el gran debate. ¿Evolucionamos o involucionamos? Y bueno, según uno de los dueños del parque, había un doctor que decía que el médico no se especializa en nada. El médico de todo el cuerpo, no de una parte del cuerpo. Mira vos. Porque el de oído, y el de oído sabe de oído nomás, pero no sabe todo el cuerpo. El médico rural es un artista más que un científico. Y la cantidad de cosas por las que atravesaste, ¿no? De historias, de anécdotas. Sí, tengo varias anécdotas. Bueno, es algo más que ser médico, ¿no? Ser médico en esas condiciones. Te vuelvo a repetir, más que un científico, somos artistas. Artistas. Y hacemos cosas que no sabemos por qué, pero las hacemos. Bueno, pero seguramente en esa infinidad de agradecimientos que te deben llegar con el tiempo, de personas a las que le salvaste la vida, las que pasaron por... ¿Qué cosa que debe significar para usted, ¿no? De lo emocional, de lo humano. Y a vos que te... Qué satisfacción, ¿no? La verdad que no hay premio más grande que salvar a alguien y decir, este tipo lo salvé yo. En ese entonces no se le ponía... ¿De qué año hablamos, el dispensario? Y en el año 70, 70 y pico. Por ahí. Sí. Ahí se arma el dispensario. ¿Y vos trabajabas en Díaz desde cuándo? Yo me hice cargo después de Díaz. Ah, después de Díaz, antes fue lo de Casaleño. De Casaleño. Ah, mira vos, de Casaleño pasás a... No, yo estaba en Díaz, pero no estabas... como médico privado. Médico privado. Pero el doctor Borges se jubila, entonces yo me hago cargo del dispensario Casaleño, así que corría de un lado para otro todo el día. Aparte en aquel momento más que ahora, era bastante confundido lo privado con lo público. Y en aquel entonces sí. Claro, y más en esa localidad. Bueno, podía preguntarle, yo siempre digo, cuando entraba por la puerta a alguien no le preguntaba si tenía 200 hectáreas de campo, si tenía una... No sé, ¿qué obra social? Nada, por supuesto, la obra social vino después. Vos lo atendí, resolví el problema y contento, y pues si las cosas, la vida se te daba. Pero no sé si económicamente hablando, si después te formabas económicamente, bueno, pero vos en ese momento no pensabas en eso. ¿Y cómo es que, por qué sos médico, Carlos? Yo, mi idea era estudiar psiquiatría. Ajá. Había en la escuela secundaria de Totora, había un tal Hipólito Caballero, que era profesor de gimnasia, vos te acordás, y después se hizo médico, y médico psiquiatra, y me llevó él al Centenario, pero me mandaron a poner
hacer anticonvulsiones con los teléfonos y no me gustó y dejé. Entonces me hice médico por eso. O sea, sí tenías la idea de hacer algo ligado a la... Me gustaba la psicología, sí. Y a la salud, básicamente, ¿no? A la atención de la salud. Sí. Bueno, después contamos la historia, después nos metemos más en detalle. Bueno, ¿cómo no? Vamos a hacer la primera pausa, Cristian. Muy bien, seguimos en esta edición en vivo de la televisión local, haciendo una mezcla diario de Totoras con Sábado Total, que no pudimos hacerlo el sábado, lamentablemente no pudo estar Gerardo, y estamos dialogando con Carlos Alberto Carrara, haciendo un poco este homenaje, nosotros conociendo la historia de Carlos, que está viviendo aquí en Totoras, pero que pasó gran parte de su vida en Díaz y Casaleño. Y en Casaleño, esta pequeña localidad de la provincia de Santa Fe, le van a rendir un homenaje el próximo 2 de diciembre. Estábamos hablando recién, fuera del micrófono, en la pausa, Carlos, un poco de la historia de Casaleño. Sí, Casaleño se formó, vinieron de Italia, del norte de Italia, de la provincia de Pavía, donde está la facultad de medicina más grande de Italia. Vinieron un grupito de Castelnuovo, vinieron los de Giorgi, los Silvani, los Cosinos, vinieron todo eso de ahí y formaron un pueblo. Inclusive Casaleño es de ahí, pero después se fueron a Barranca porque el pueblo lo prosperó. Por esas cosas del destino, muchos pueblos de la provincia de Santa Fe cayeron en el olvido. Y bueno, pero conmigo se portaron bien porque por una cuestión dialectal yo entendía todo lo que hablaban ellos. Me decías que hablaban sí, el dialecto sí se hablaba. La mayoría de los habitantes. Sí, se hablaba el pavese, un dialecto lombardo. ¿Y vos lo entendías? Yo lo entendía todo, porque mi abuelo era de Cremona. ¿Y vos cuántos años tenías cuando arrancás en Casaleño? ¿Hacías que estaba recibido? Ya hace 40 años tenía más o menos. Sí, pero yo me crié con mis abuelos en el campo, mi abuelo era del lado de Como, también se sí que los entendías. Yo perfectamente entendía la forma dialectal de los tipos, así que me tomaron un cariño especial. Yo creo que más que buen médico he sido buena persona. Por sospecho que para que me hagan semejante homenaje, yo me siento muy agradecido. Bueno, te diré la inmensa... ¿Te sorprendió, Carlos, cuando te llegó la invitación? A mí sí. ¿Tenías relación con ellos? ¿Seguiste siendo después que te jubilaste? Mira, todos los años hay un gallego, el día Pedro Bárcena, todos los años me llama para la fiesta, el aniversario del amigo, la fiesta del amigo, me llama él. Todos los años. Si no me llama él, me llama un Rochoni, que es también ahí de Casaleño. Pero bueno, lo que yo menos me esperaba es que agradecimiento en vida, no sé si lo merezco, porque por ahí es un sentimiento muy difícil de manejar, porque por ahí lo mereceré yo, lo merecerá la enfermera, porque guarda que la enfermera está casi 24 horas en Casaleño. Y vos tenías una enfermera en Casaleño. Sí, y yo iba 1 hora o 2 horas lunes, martes y miércoles. A Casaleño. Vivías en Díaz y pero sí, yo no faltaba nunca. Nunca cuando no podía llover, yo agarraba mi jipín y una huella así, claro, y yo le metía. Porque si nos quejamos de los caminos ahora, imaginemos, ¿no? Allá se imaginaba una huella, iba enterrado allí, pero iba, llegaba a casa 12 kilómetros y medio de mi casa hasta la puerta del dispensario. Qué bárbaro. Y además de ir esos días que tenías que ir, iba como te llamaban. Si me llamaban, ¿No? En las urgencias. Sí. Un solo teléfono, el fijo, tenías teléfono en tu casa y te llamaban ahí. Sí, me llamaban al fijo. Y ibas a los campos, la gente no vivía. Vivía por todos lados en Casaleño. Y yo siempre cuento, y hay gente que no me cree, yo como médico rural, pero tengo más de 500 partos. Ahora no se puede. Es un tema que quería tocar con vos. 500 partos. Sí, y ahora no se puede. Hice parto con una chaqueña en el medio del campo. Una húngara que estaba en un vivac. ¿Sabés lo que es un vivac? Una carpa chiquitita. Estaba dentro de la carpa y fuimos con la chaqueña, con la Genoveva, y sacamos a la criatura y... Más de 500 partos supone que tuviste. Digamos, todos los partos a en esa zona. Me parece insólito, pero hay cosas que no entiendo, entonces como... A ver, dicen que es para generar maternidades seguras, todo lo que están haciendo. Son más seguros los partos, yo estoy de acuerdo, pero si viene una chica del campo, está bien que el Sulky no existe más, pero si viene una camioneta, viene un auto viejo, del bajo de Totora, allá del bajo de la sala, tenemos que llevar a Rosario, se demora mucho, querida. Se demora mucho o no. Pero bueno, qué sé yo.
además con las condiciones que tenemos hoy, porque vos, si hacías un parto vos y una enfermera, hoy en el hospital de doctora tenemos mucho personal, hay muchísimos médicos, ¿no? Pero bueno, no autorizan como tal y solamente se pueden hacer los famosos partos expulsivos, aquí en el hospital. Entonces no hay nacimiento, nadie nace en su localidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa es otra cosa. Cosa increíble, ¿no? Cosa increíble. Claro, porque el hospital dice centro de maternidad. La gente grande no nos podemos adaptar a eso, de ningún modo nos vamos a adaptar. Pero aparte las políticas. Dicen, ahora, ustedes los jóvenes no sé. Y no, dicen que es una política de Estado, que las maternidades tienen que ser seguras y prefieren que haya maternidades autorizadas regionales. De acá a Cañada de Gómez. Y si el parto viene complejo, ni siquiera en Cañada. A Rosario, Baigorria, Centenario, Provincial. Es más, yo en mi época que hacía guardia en San Nicolás y cosas, le he ayudado al doctor Roland a hacer muchas cesáreas, muchas ayudantes cesáreas, he sido infinidad de veces. No es una, sí es una cirugía mayor la cesárea, pero no es una cirugía muy complicada. Vos escuchás los debates, ¿no? Estás al tanto de todo lo que pasa y en doctora se discute mucho, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Uno no debe meterse en las cosas, porque ya está, la historia, yo ya cerré el libro. Entonces, meterse en discusiones en las cuales tiene que intervenir la gente joven, yo puedo transmitir mi experiencia, la gente grande, la gente mayor, podemos dar nuestra opinión si nos pide, pero no nos podemos meter en cosas. Lamentablemente no hay que meterse. Mirás, tenés tu opinión. Exactamente. Por allí. Mi opinión a mí me parece una barbaridad. Cuando te tocó trabajar, hiciste todo lo que. Si uno pone empeño, es difícil. A mí no me salió nunca mal un parto. Entonces los 500 partos fueron expulsivos. Tuve suerte entonces. Mirá, te cuento el parto del Viva porque me queda la carpa del húngaro, en medio de la cañada, que fuimos en un carro con la enfermera, con una chaqueña, y vos sabés que yo me arrastré, me fui acostado y la enfermera también. Y cuando le toqué el parto era de cola, era de culo. Y yo digo, se va a trancar la cabeza. Cabeza última es sinónimo de tranque. Y yo me acordé en ese momento de un médico francés que se llama Marisot, y yo le hice la maniobra de Marisot con la mano derecha y lo tiré al pibe sobre la panza y se rotó la cabeza y se desprendió. Se desprendió el pibe y salió, un garito salió más bien. Pero bueno, ya te digo, uno ponía la voluntad o el alma y eso a lo mejor ayudaba. Y la capacidad también. Por supuesto. La ciencia, por sobre todas las cosas. Sí. Que también creció, que también hay mucha tecnología, ¿no? Al servicio de la medicina. Exactamente. Supone que, si eso está todo al servicio de la medicina, enhorabuena. Eso está bien. Bueno, hoy hablábamos de la cantidad de vida que salvaste y agradecimientos que te llegan, pero también la cantidad de vida que trajiste, ¿no? ¿A vos qué te parece? Qué maravilla. Viene gente de Clark, de todos lados. Claro. Cuando voy al fútbol, doctor, usted me atendió a mí, dice. Y yo, son gente grande, yo no la conozco. He perdido la visión de las cosas, pero la emoción no se va nunca. Carlos, ¿y la interconsulta con médicos, con colegas de la región, de otros pueblos? Se me ocurre Chimenchito, ¿cuántas veces nos cruzamos? Se cruzaban para resolver cosas. Por cosas de la medicina, sí. Con Chito, con el médico de Irigoyen. De Irigoyen, claro. En cada localidad había. Sí. Bueno. Un PROM. Exactamente, pero eso hoy se da, por ejemplo, hoy hay también un médico que atiende y se hace cargo del dispensario de... Sí, hay un médico que viene, me parece que viene del otro lado de Galvez. Bueno, qué lindo va a ser pariente de Ramírez, pariente de Ramírez, el guitarrista. Ariel Ramírez. Ariel Ramírez, pariente del médico ese que está en el lugar mío. Qué lindo que va a ser encontrarte entonces ahora con esta gente. Y me voy a encontrar con mucha gente. ¿A dónde va a ser el homenaje, Carlos? Creo que va a venir un obispo, un cura, el ministro de Salud, creo que viene,
ministro de Salud de la provincia, y van a bendecir una placa, presumo yo, tendré que decir una palabra, y las palabras mías, ¿cuál van a ser? Que agradezco infinitamente. ¿no? Y otra cosa que puedo decir, ¿qué otras cosas se puede decir? Nada más que agradecer. Bueno, pero vos le agradeces a ellos y ellos te agradecen a vos. Es algo. ¿Cuántos años viviste allí? Estuviste años. Entre días y 20 años. En días tuve casi 40. Y antes, en días casi 40. Ahí Sí, ya directamente sí, toda mi vida. la vida en días. Y después decidiste venir a vivir a Totora. Sí, cuando Ahora. estaban mis padres enfermos y yo mismo estuve medio enfermo por un problema neurológico tuve, y dije, esto no es más para mí, porque el señor Fernando Gaspari, que era decano de la Facultad de Medicina, dice: el médico debe reconocer sus límites. Y yo reconocí que mi límite había llegado y yo dije: no, esto no para mí. Hay un momento que sentís como que no tenés más energía. Y los días sábados, no había sábado, no había domingo, Uh-huh. las visitas a domicilio había que hacerlas, no había siesta, no había nada. Era más o menos como un tambo para mí. Y qué difícil también con la familia, ¿no? Es que Para que la mujer del médico Sí. de campo no es un león, es una leonina. La que tengo ahora, la Adriana, sabe lo que me ha ayudado a mí. Sabe lo que es un león. Sí, el médico de campo le debe mucho a su mujer. Y vos, tomate el mate tranquilo, Carlos. Hoy cuando decía que estamos los dos un poco más contentos que el sábado, cuando nos vimos, es porque el domingo se fue el clásico de Avellaneda y compartimos con Carlos la pasión por Racing. Yo Pero soy bueno, nuestro respeto independiente. hincha de Racing, soy más viejo que vos. Claro, obvio. Pero yo nunca tuve la satisfacción como hincha de Racing el día domingo. Mirá lo que me decís. Pero yo no sé, parecían 11 leones los de Racing. Sí, se dan. Con ratones. Bueno, hacía 50 años que no había una diferencia. No, antes era más parejo, pero Claro. lo pasó por arriba Racing. Sí, fue un Yo no sé partido. dónde estaba el cuadro. Igual, Carlos, hubo un buen gesto de los dos clubes, porque debe haber pocos clásicos, donde las canchas estén tan cerca como... Sí, están en una cuadra, ¿no? Una cuadra, no sé en qué otro lugar del mundo se puede dar. Insólito. Sí, Y el libro, están para el libro de Guinness. Para el libro de Guinness, bueno, y hubo un buen gesto de que tienen ganas ahí de crear la marca Avellaneda. ¿Qué me decís? Yo tengo mi hermano Guinness. Mirá vos. Yo todavía no lo encontré ni lo cargué. No quiso cruzarte. ¡No! Vino esta mañana por una cuestión de la fábrica vieja, pero no dijo nadie, se fue. Yo no dije nada tampoco. Ahí estábamos hablando con Carlos y el sábado recuerdo cuando arrancó la nota Gerardo, ¿no? Y nos encontramos con esta linda noticia del homenaje y las ganas de que con nuestra televisión local también tengamos la chance de hablar con vos. Yo te preguntaba, hay un momento que sentís que no tenés más energía, pero cuando decidís ser médico rural, ¿eso era una decisión que vos estabas seguro que querías ser médico en una localidad chica y no en un gran centro urbano? Mirá lo que me hiciste acordar. Yo con el profesor Andróquina y con el profesor Binaria estudié muchas materias, el doctor Capielo y el doctor Carreto. Carreto el más chico, porque son dos hermanos. El hermano mayor era el médico. Capielo, el que anda por así en la función pública. Primo hermano. Bueno. No, gringo, no te vayas al campo, quédate acá. No, yo me voy al campo. Seguro. Mi visión era esa, que los médicos eran más útiles en el campo que en la ciudad. Pero bueno, a lo mejor estoy equivocado, no. Si me hubiera quedado en la ciudad, a lo mejor sería un especialista. ¿O sí o no? ¿Reconocido o no? Ya como estudiante tenías esa tendencia. Ya siempre. Me quería venir al campo. Ya estudié convencido de que el campo era para mí. ¿Y seguiste relacionado? ¿Te interesó después con el tiempo? Y cerca los planes de el estudio? ministro de Salud, sí. El chino Drisun, sí. el ministro de Salud, no sé si ahora está él o no está, porque yo de política no me intereso mucho, pero si él está, estudiamos juntos con el chino, en varias materias también. Estudiamos fármacos, estudiamos varias materias con el chino. O sea, yo estaba bien en la Facultad de Medicina, pero yo me quería ir al campo. Te querías ir al campo. Sí. Bueno, está ese otro Maradona, el doctor Maradona, que también reconocido, de Barranca. ¿no? De Barranca, claro. Claro, estaba en Barranca. Que le hizo ese tema maravilloso. Pero vos sabés cómo
la historia de Maradona, del médico de Ranca. A ver. Él iba en un tren por Formosa, por allá por el Colorado, Formosa, por allá, y se paró el tren y había una mujer pariendo. Dice, no hay un médico acá en el campo, en el tren. Sí, dijo, y sacó la valijita y fue y le atendió el parto a la mujer. Y ahí se bajó, y ahí se quedó en Formosa. Se quedó en Formosa, claro. Que le hizo de tema, yo te dije, Toro no, Altamirano. Daniel Altamirano, que le hizo un tema maravilloso al doctor Maradona. Es una maravilla. Bueno, qué bien te podría caber a vos ese tema y a tantos otros médicos rurales. A ver, mirá, es muy difícil, vos lo explicaste recién, anduviste por ese concepto, ¿no? Lo difícil que debe ser separar, a ver, la profesión para ganarse la vida, como cualquier profesión, de lo humano, ¿no? Separar la profesión del dinero, de lo material. De lo mirá, mi ídolo en todo lo que vos hablás, mi ídolo, tanto mío como de Pedro, me atrevo a decirle, fue el doctor Favaloro. Vos sabés los miles y miles de vidas que se han salvado gracias a los inventos de Favaloro, los Sten, los famosos Sten, los inventó él. Podría haber ganado hasta el premio Nobel de Medicina y se vino a la Argentina y tuvo un triste final. Pero bueno, cosas de... ¿Lograste conocerlo? No. Nunca coincidiste en ningún lugar. Para mí hubiera sido un honor muy grande conocerlo. Para mí hubiera sido un honor. Sí, yo lo miré mucho a favor. Lo escuchaba cuando hablaba, me gustaba mucho hablar de San Martín. ¿Te acordás? Un sabio. O sea, un fenómeno, ¿no? Yo creo que sí. Un prócer de estos tiempos ha sido Favaloro. Y así que es mi ídolo. Era mi ídolo, ¿va? Y la concepción de la salud al alcance de todos. Yo en día le mandaba un montón de pacientes, no le cobró un centavo, señor. Vos le mandaste de días a la fundación. Y lo operó el corazón, sacó el corazón afuera y lo operó. Vivieron como 10 o 15 años más los tipos. En día, viste, que se come muchos asados, viste, la República Argentina, la capital de la nacional, se come grasa, se come todo bueno. Todo eso tiene un precio, se tapa la arteria y hay que mandarlo. Tiene un precio, ¿no? Sí, tiene un precio. Hemos mejorado mucho en esos conceptos en los tiempos, el tema de la prevención, caminar mal, la actividad física. Bueno, vos sabés que la actividad física también la impuso un médico español. Ajá. Sacó a la gente a caminar porque él decía que las placas de ateroma, las placas de grasa, disminuían de Benjamín Fuster, se llamaba el médico. Sí. Bajaba de nivel las placas de ateroma, o sea, se hacía más chiquitas caminando. O sea, que sacó todo caminando la gente. Y Benjamín Fuster era un médico campesino también, como Favaloro. Y puso e instaló esto de la actividad física. Pero a ver, hoy en Totoras uno ve que hay mucho más compromiso y mucho más conciencia, mucha más gente caminando, mucha más gente en los gimnasios, mucho más gimnasios. Mucha más dietética. Se ha impuesto el importante, ¿no? Se ha impuesto el nutricionista. Ahora, antes todo eso no existía. No. Y todo eso mejora y alarga la calidad de vida. Yo te voy a decir, antes se moría mucho de la gente de la crisis hipertensiva, reventaba a la gente. Ajá. Comía y chupaba, o agarraba una pancreatitis aguda, o una hemorragia cerebral por la comida. Hoy ya no se ve eso, gracias a Dios. O sea, en esas cosas sí hemos mejorado. Sí, hemos mejorado mucho. Y ahí también la salud tuvo que ver, y los buenos profesionales, y los buenos consejos. Inclusive se ha mejorado los años de vida. Sí, se alargó la vida de la gente. La vida. Carlos, a ver, ¿tenés alguna, viste que hoy en día, y hablando de la salud y de que nos enfermamos en estas comunidades que parecería que respiramos mucho aire libre, está este tema de los agroquímicos dando vuelta en un gran debate, ¿no? Vos venís de una localidad también más campo aún que la cual. ¿Cuál es tenés una opinión en esto? ¿O alguna percepción? Yo creo que los agroquímicos no son en general, pero bueno, lo que pasa es que el ser humano se hace fuerte a todas las cosas, o sea que había que aumentar la producción de los alimentos y se aumentó, en general se ha aumentado, se cultiva mucho la soja, se da a comer a mucha gente con la soja, se hacen hasta milanesas, o sea que los alimentos
los alimentos se han multiplicado, pero ¿y cómo hacemos? Porque el hombre es muy hipócrita con el tema del agroquímico, y sí, el agroquímico no es bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para darle a comer que no haya guerra? Porque antes había guerra, se mataba la gente una con otra. Ahora sí, hay explosiones en Arabia, en Europa, hay atentados, pero no hay guerra. En la guerra morían 100 millones de personas. De manera que el agroquímico tiene sus cosas, pero si no había agroquímico no se podía aumentar la producción. La soja daba 20 quintales, hoy da 40, 50, 60 quintales. Con la sospecha de estos riesgos. De los misquis, en el campo le llaman los misquis. Se engorda la tierra, pero con algo. Pero ¿y cómo hacemos? Si la dejamos morir a la gente, porque el tema pasa por ahí. Y bueno, yo creo que el ser humano, no, pero yo creo que los agroquímicos, en general, el hombre va a superar, el factor agroquímico lo va a superar. Lo va a superar. Sí. Evitándolo, decís, en el futuro. Y los agroquímicos cada vez se perfeccionan más y cada vez el efecto tóxico se va disminuyendo. Igual que los medicamentos. Los medicamentos tienen muchos efectos tóxicos, sin embargo cada vez menos. Porque los científicos estudian todos los días, sacarle... Seguro. Todos los días. Mientras vos y yo hablamos sobre el tema, hay millones y millones de personas que están estudiando cómo disminuir la toxicidad de los agroquímicos, cómo disminuir la toxicidad de los antibióticos, etcétera. Bueno, el tema de los antibióticos también tuvo con los genéricos un gran debate en nuestro país, ¿no? Y en todos lados. Por eso. Y bueno, pero si vos no ya te digo, sí. Toda carta tiene contra y toda contra se da. Entonces está siempre el tipo que, pero a mí me hizo mal, pero bueno, vamos a poner la balanza, cuánto salvaron, cuánto aumentó a cuántas personas salvó el antibiótico ese y cuántos mató. Por ejemplo, cuando hicieron la penicilina, mata a 1 millón o 2 una alergia a la penicilina, pero cuánta gente se salvó de infecciones en la piel, de infecciones en el micro. La enfermedad venérea con la penicilina, ¿cuánto salvó la penicilina? O sea, pongamos la balanza y va a ver que es enorme la diferencia entre lo bueno contra lo malo. O sea, si había gente quejosa, pero ¿cómo van a poner penicilina? ¿Qué te ponen? No, bueno, lo ponga. Y si no, bueno, le ponían, ¿qué hacía? Se moría el tipo. Seguramente se moría o se infectaba. La sífilis se curó por la penicilina. Exacto, no hubo avances o descubrimientos en yo acá en la Totora vi sífilis terciaria, acá en Totora, veníamos a la facultad y no decíamos nada, pero veíamos marchar a un tipo con la marcha alfabética, con los piecitos así, y ese tipo sífilis terciaria, sífilis neurológica. De manera que hoy no se ve eso, gracias a quién, gracias a la penicilina. Pero también convengamos que yo vi morir por una reacción alérgica a la penicilina a un anestesista del Marcelino Freire, del hospital. Olió, o la enfermera abrió una ampolla y la olió y se cayó muerto de un shock anafiláctico. Pero en 1 millón. Esa es la cuenta que tenemos que hacer. Es lamentable mi pensamiento, vos te ubicás, ¿no? Sí, aparte, a ver, es lindo que puedas trasladar toda tu experiencia, ya tu sabiduría, que se puedan instalar, ¿por qué no? Grandes mesas de debate en las cuales los consulten a ustedes, ¿no? Claro. Que traen tanta experiencia. Y dentro de tus sueños ligados a la profesión, ¿cuál es el gran descubrimiento que te gustaría que tenga la medicina? El descubrimiento del millón sería curar el cáncer. El cáncer, ¿no? En algunos se ha avanzado mucho, pero estamos un poquito lejos todavía de descubrir una vacuna general. Una vacuna, por ahí pasa. ¿Sí? Una vacuna o anticuerpos especiales que sirvan para selectivos, anticuerpos selectivos que sirvan para curar ese mal. Claro, porque además el tema del cáncer también llega desde un montón de lugares, ¿no? Hay muchísimas posiciones acerca de cuáles son los disparadores, generadores
del cáncer. Bueno, está la alimentación, que está el ambiente. El estrés, la mala alimentación, y todo eso juega un papel negativo, seguramente. La buena vida, ser feliz en la vida, ayuda. Y seguramente, dormir bien, comer bien. El tipo que fuma, ya sabemos que se expone terriblemente a un cáncer de pulmón, el tipo que fuma. Pero aún el atado diciendo eso. Ajá, los paquetes dicen. Pero el fumar produce cáncer, dicen así antes. Sin embargo, la gente fuma. Eso, ¿cómo hacer? O sea, vos preguntaste qué opinión tenías sobre lo químico. ¿Y sobre eso? Sí. O sea que recapacitemos, seamos adultos y aceptemos que también nosotros somos responsables de muchas cosas. ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? O sea, lo bueno y lo malo. ¿Cuál es lo bueno? Lo bueno es que el agroquímico hace producir mucho más alimentos para la humanidad. Y tiene un precio. Ahora, y ahí está, pero tiene ese precio. Y nadie está dispuesto a pagarlo, ¿no? Pues, si es con la salud. Pero bueno, ¿cómo haces? Ahora, acá... pero el que fuma y el que fuma y el que contamina el aire. Hablar, Exacto. Carlos, me decías el sábado cuando se cortó la luz, hablamos un montón aquí a oscuras, en penumbras, cuando estábamos esperando que vuelva. Me contabas anécdotas de Casaleño, pero hay una que no sé si la querés contar al aire, de ese hombre que llegó hasta tu cuarto a pedirte por favor que atiendas a la mujer. Qué increíble. Mi señora era directora o profesora, la mujer que murió, directora de la escuela secundaria, y se iba a trabajar a la mañana temprano y dejaba la puerta abierta del living de la casa. Yo me quedaba durmiendo, a veces me había acostado tarde porque me había llevado, en mi casa era un despelote. Yo me quedaba durmiendo, sí, la verdad, me quedaba durmiendo y yo por ahí siento una cosa en el cuello. Cuando miro así, era un cuchillo de un criollo, una cuchilla. Sí, vos estabas durmiendo doctor, despiértese, doctor. ¿Qué pasa? Y cuando miro así, yo había un gaucho con un sombrero, una bombacha. Tengo la mujer enferma. Vaya a verla que se está por morir mi mujer. Sí, ¿cómo no? ¿Qué le ibas a decir? Llegó hasta tu cama. Hasta mi cama se metió. ¿Y te apoyó? Me apoyó el cuchillo porque se ve que yo el hombre golpeaba. Pero te habló en buenos términos. No, sí, el hombre me habló bien. Me golpeaba la puerta y se ve que yo no sentía. Y yo cuando me desperté, hice la vida que teníamos nosotros. ¿Fuiste, la atendiste? Y yo fui, la atendí, la mujer mejoró, le di la pastillita, me vine a mi casa y dormí. ¿Cuántas anécdotas? ¿Y el dispensario qué tenía? ¿Cómo arrancó cuando se inaugura? No, el dispensario era un consultorio, la farmacia donde estaban los medicamentos, después la sala de atención donde la enfermera hacía las nebulizaciones y otra pieza donde hacía las curaciones. Eran 4 habitaciones más la sala de espera. ¿Y qué casos no podías atender ahí y tenías que ser trasladado, no, por ejemplo? Yo lo que requería una cirugía, un apéndice. ¿Y había ambulancia ahí o había que esperar a otro lado? No, teníamos la galería con la ambulancia. Con la ambulancia ahí. Y venía un empleado de la comuna y la manejaba. A veces no arrancaba, a veces sí, porque una ambulancia media vejada, porque a vos te dan siempre lo peor. Claro, eso. A ver, ese es otro tema, Carlos. Hay habitantes de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta, ¿no? Y sí. En cuanto a la. Y sí, los pueblitos nos manejan la ley de la cantidad, no la ley de la calidad. Qué bárbaro. Sí. Pues no lo corrige nunca eso, la política. La democracia se maneja por la ley de la cantidad. Rosario tiene más votos que Casaleño. Pero Casaleño, la nobleza de la gente. Pero la gente es tan ser humano como el que vive en mucho mejor ser humano, mucho mejor. Y sin embargo en Bustinza el hospital se a la 1 de la tarde. Vos mirá, había una ministra de enseñanza que se llamaba Zulma Lagrange. Un día dijo en una cena, en Díaz, de acá, de esta pequeña comunidad van a salir los grandes hombres de mañana. Yo digo, esta vieja está loca, ¿quién va a ser? Y sin embargo es así. Los grandes hombres salen de los pequeños pueblitos. No te confundas,
las grandes personas salen de los pequeños pueblitos, porque tienen otra forma de ver las cosas, más humilde, son más luchadores, más ser humano, que dice de estas pequeñas localidades los grandes hombres. Nunca me olvidé las palabras de Zulma. ¿Te quedas un rato más? Cambiamos la yerba al mate. Sí. Hacemos la segunda pausa. Decoré con flores como te gustaba a ti, de comer chatarra. Estamos llegando a las 3 de la tarde, estamos en vivo por la televisión local. Gracias por estar del otro lado. Con Cristian Fontana todos los días hacemos la televisión local. Hoy tratando de acompañar y reemplazar a Gerardo Fontana, que tuvo que viajar. Deseamos toda la suerte a Gerardo. Y estamos hablando con Carlos Carrara, el doctor Carrara, que será homenajeado en Casaleño el próximo 2 de diciembre, pero que no es una excusa para hablar de su vida, de su trayectoria, de la medicina, de la salud y de la salud pública también, que dentro de la salud es el gran debate, ¿no? Porque está la salud, los profesionales de la salud a quien uno respete, y después está la salud pública como concepto y como política de base de todos los que son candidatos, ¿no? Educación, salud, trabajo, ¿no? Yo creo que la salud es muy importante, muy importante. No hay un pueblo, otra persona que admiro y quiero mucho, el médico, el pediatra de San Juanino, ese, ¿cómo es que lucha mucho por los chicos? Bueno, no me acuerdo el apellido del doctor, se me va ahora de la cabeza, pero hay una persona mayor en San Juan que está luchando mucho por los chicos. O sea que la cabeza del niño se desarrolla en los primeros años de vida. Si vos no lo alimentás bien, no tiene buena salud, ese chico padece toda su vida. Es un lumpen en este mundo, y hay muchas personas que están padeciendo. ¿Y eso los estados lo entendieron del todo o todavía? Yo creo que no. Todavía no. Por esa misma razón que nos decíamos que los políticos se manejan mucho por la ley de la cantidad y no por la ley de la calidad. Entonces están los votos primero y después, o sea, si hay una población grande, entonces a eso tendemos la población chica, y bueno, que sí, hay dos cosas, la población chica y después está lo otro, si tenés o no tenés. Bueno, en la salud es una cosa. Ahora vos fíjate el fenómeno que se está dando ahora en el mundo. Ganó en Norteamérica, en la primer democracia del mundo, ganó Donald Trump, que es casi nazi. Claro. Ganó Donald Trump con los votos de la gente. ¿Cómo te explicas vos que el país, la primera democracia del mundo, le votó a Donald Trump? No le votó a la Clinton. Y vos te explicas por qué. Porque se manejaron mucho tiempo por la ley de la cantidad, no por la ley de la calidad. Fíjate que dejaron mucho tiempo afuera, por intereses económicos, a los obreros blancos, los dejaron años y años afuera, los del centro de Norteamérica, los dejaron mucho tiempo afuera de sus intereses. O sea, para explicarte mejor, los autos de China los traían de China, cerró la Ford, cerró la Chevrolet, se fueron todas las industrias a China. En Europa se fueron todas las China. Las industrias europeas se fueron todas a China, porque la mano de obra es mucho más barata. Allá en China no hay ley social, no hay nada. Entonces, todo eso tiene un precio. El precio es porque los políticos se manejaron mucho tiempo, porque manoteaban lo que de acuerdo a sus intereses, y después el otro que se arregle, y el otro que se arregle, y el otro que se arregle. Y pasaron los años, y ahora viene el precio. Escúchame. No es casualidad que en Francia esté por ganar de Le Pen. En Francia una hija está aterrorizada porque está por ganar de Le Pen. ¿Fuiste 2 veces? 2 veces. A Francia, sí. ¿Y qué ves ahí en esa sociedad? Es una nación muy linda, muy superada. El progreso sobre todo, hay mucho desarrollo. Los franceses han conseguido cosas buenas, tienen cosas. ¿Y en términos de la salud? De la salud pública, ¿cómo está la Argentina? ¿O cuál es el país que vos decís, vos sos un hombre de buscar algún espejo? Y acá en América Latina, en una época tenía mucho desarrollo la Argentina y se ha venido abajo. Por la misma razón que los políticos se manejaron, todo lo que tocaron, corrompieron. ¿Cómo salir de este sistema argentino que mixto entre lo público y lo privado, donde realmente hay mucha diferencia entre poder y no poder? Y bueno, hay mucha gente que vivió de los vicios, vivió
y entonces hay que salir despacio, con honradez, poniéndola como objetivo prioritario, digamos, aquello no se toca. O sea, pones como objetivo prioritario la salud, pones como objetivo prioritario. Pero dentro de la salud, ¿cómo? A ver, ¿cuál es el sistema de salud público que sería bueno implementar, digamos? Que los médicos están al servicio de la gente, no la gente al servicio de los médicos. Que los médicos están al servicio de la gente. Vos tenés que ponerte al servicio de la gente, no la gente al servicio tuyo. O sea, hay que dar vuelta a la página y empezar de nuevo. Ahí está, no parece. No queda otro. No, claro que no. No parece. ¿A vos qué te parece? Está muy claro que, digamos, todo el tema de las obras sociales. Es un problema cultural, un problema mucho más profundo. ¿No? Exacto. Acá hubo gente, no quiero hacer política ni mucho menos. Hablemos de salud. Hubo gente que acá tenía buenas intenciones. Hablamos de Silvestre Beni, hablamos de Joel Reutemann, que tenía buenas intenciones, pero no pasaron de buenas intenciones, cayeron sobre deglutidos por la vorágine. ¿Y alguien se animará a hacer un plan de salud pública integral alguna vez? ¿O no? ¿O ya los intereses económicos gente capaz en este país? Gente capaz en este país, créeme Turquito, gente capaz, hay mucha, pero que estén dispuestos a jugarse, no sé, porque es complicado el tema. Claro, hay muchos. Porque fíjate, si no lo que pasa en Estados Unidos te tiene que hacer reflexionar. ¿Cómo puede ser que la primera democracia del mundo gane un Trump? No te entra a la cabeza. Pero después sí, yo escuchaba el otro día a un especialista allá de Norteamérica, claro, han dejado afuera a millones y millones de personas. Le votaron en contra. No le importa una miércoles a la gente que si es trans o transito o tren, qué sé yo, pero le votaron ahí. Aparte de un hombre que habló de poner muros. ¿A vos qué te pareció? Una barbaridad. Es increíble, ¿no? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Somos todos seres humanos, queridos. Bueno, Carlos, yo te voy agradeciendo, ha sido un placer. Ojalá que nos demos esta chance más seguido, cada vez cuando vos quieras. Que tengamos la chance. El viernes va a ser el homenaje, ¿a qué hora? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. No, a las 6, perdón. A las 6 seguramente alguna imagen, alguna fotografía que nos sirva para ver ese momento. Felicitaciones en nombre de todos los totorenses por lo que hiciste y por dejar nuestro nombre de Totoras allí también en Casaleño. Muchas gracias. Felicitaciones. Sé que a veces tiene su costo elegir determinados caminos en la vida. Había un médico francés, a mí las máximas se me grabaron acá. Decía que el hombre es el escultor y a la vez el mármol. El hombre debe sufrir porque es el escultor y a la vez el mármol. Y es verdad. Usted sin sufrimiento no hay nada, no hay premio, no se consigue nada. Por eso los políticos lo han llevado a un facilismo muy ensordecedor, y entonces ahora no nos debe sorprender que gane la ultraderecha en Europa, en Austria, en Francia, en Estados Unidos. Eso nos debe llamar a la reflexión a todos, que hicimos mal, que hizo mal esta democracia. Me quedé con muchas cosas que dijiste, pero una de las que en los primeros años de la vida de las personas está la base después de la vida entera, y que ahí tenemos que prestar mucha atención. Yo siempre digo... Yo cuando hablo de la salud pública desde la mirada del Estado es ahí. Yo creo que hoy hay mucha diferencia entre tener poder adquisitivo y no tenerlo, en términos de salud. Y yo creo que sí. En este país. Y sí. Y eso es una gran materia pendiente. Y sí. Por eso, cuando vos entras, si el que está adelante entra a tu puerta un paciente, es un paciente. No te importa el color, si es judío, si es turco, si es argentino, nada, es un paciente. Si vos no conseguís eso
y no conseguiste nada, querido. Si no conseguís esa visión elemental de la relación médico-paciente, no conseguiste nada, ni en salud ni en nada. Lo demás es charla. Chicharamos, dijo el italiano. Chicharamos, hablamos, pero no resolvemos nada. Pero la relación médico-paciente es fundamental. Si no restablecer la relación médico-paciente, es inútil, es inútil. Y por último te pregunto, este tema de la salud en Cuba, en un país como Cuba, por ejemplo... Y bueno, los cubanos consiguieron... Eso es un fenómeno para analizar, ¿no? Vos sabés que Cuba tiene el índice de mortalidad infantil más chico del mundo. Claro, a eso iba, bueno, Carlos. Pero convengamos que a fuerza de garrote también, inculcaron las cosas a fuerza de garrote. Castro no es un buenito, no era un buenito, que Dios me perdone, pero tenía buenas intenciones, pero esas variables. Se ponía duro. Decía, no, vos entendés, y el que no entendía lo rajaban. O sea, consiguieron el índice, los cubanos, enfrente de mi casa de Andía había un escribano que iba a pasear a Cuba y decía, a mí me admira la educación del pueblo cubano. Son pobres, muy pobres, pero muy educados. O sea, la educación que tenían en geografía, en el mundo, en historia, todos sabían todos los tipos. Por eso digo, hasta un empleo de hotel. ¿Cómo se consigue eso? Y bueno, con sacrificio, querido. Pero lo consiguieron en Cuba. No importa ni socialismo, no importa la ideología, claro. No importa si es socialista, si es comunista, qué sé yo. Lo importante es restablecer las relaciones humanas. Eso es lo importante. Es restablecer las relaciones humanas. El ser humano como valor central. Exactamente. En si no establecemos lo demás, es cháchara. Muchas gracias, Carlos. Muy dejémoslo ahí, porque es largo. No, es largo, hay un montón de... Está la vida, está toda la vida ahí. Exactamente. En las cosas de decir, la vida, las experiencias, la formación, las posiciones. Ahora, una palabra para el pueblo, sí. mi pueblo de Totora. A ver, ¿cuál es? Que es un pueblo hermoso, Totora. Hay que vivir 40 años como yo vivía afuera y ver a este pueblo geográficamente, los bulevares, la educación, la salud, todo lo que tiene Totora es difícil de encontrar. Yo cuando era pibe, yo me acuerdo que venía a la biblioteca acá, me leía los libros que había en la biblioteca. Había un señor, Blustein, que estaba ahí, vivían ahí y me decía, pibe, vení, lee, yo me leí todos estos libros. Usted se leyó todos estos libros. Y yo me quería con el Gallego Ramos, veníamos, leíamos. Totora era sublime, no había hora para volver a la casa, se perdió todo eso. Pero así todo, Totora todavía es una isla en el mundo, donde las razas, yo no sé, pero a mí me da la impresión que Totora está muy bien ubicado en el mundo. Estábamos demorando el final porque queríamos hablar con un amigo tuyo que también es bueno para la despedida de esta nota con Carlos Alberto Carrara, que será homenajeado, repetimos eso un poco, la excusa que tuvimos para hablar con él, será homenajeado en Casalenio, y seguramente cuando estaba trabajando en Casalenio, hoy lo hablábamos, y en días muchos contactos habrá tenido con otro hombre que decidió ejercer la medicina en una localidad bastante parecida a Casalenio y a Díaz, con la misma idiosincrasia como es Nelio Chimentón. A ver, vamos a saludar si nos escucha. Hola Nelio, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, está algunos años menor que yo, pero yo seguí con atención su performance. Cuando era joven, cuando era pibe, en la universidad estaba en la militancia igual que nosotros, aunque estábamos en medidas diferentes, no hay duda de que todo el hombre comprometido siempre fue una persona que yo admiré y respeté. Carlito fue eso,
además era un muchacho sencillo y una gran persona. Me contaba entre sus amigos, a pesar de que no nos visitáramos mucho, cuando nos encontrábamos sentíamos verdadero placer de conversar. Y bueno, eso era, dicho en pocas palabras, para plasmar su personalidad. Bueno, y qué lindo, sí, Carlos, lo escucho. Muchas gracias, Chito, por tus palabras. No, hable. Para mí es un halago de parte que vos te acuerdas de mí de ese modo. Vos sabés que lamentablemente no te escucho bien. Bueno, tenemos algún problema en la comunicación, pero más que nada, a ver si me escuchás, Nelio, compartían esa historia de la medicina ejercida en ese tipo de localidades, ¿no? Y hablamos mucho, recién estamos en el final de la nota con Carlos, de que el máximo porcentaje es humano, ¿no? Todo lo resolvía desde el punto de vista humano. La profesión de médico rural, sobre todo en poblaciones pequeñas como la que le tocó trabajar a él y la que me tocó trabajar a mí, es más físico que intelectual. Ajá. Por esa misma razón, cuando llegamos a la cierta edad quedamos, hablando mal y pronto, quedamos hechos bolsa, ¿no? Porque... Yo soy un ejemplo. Claro, realmente es una cosa que digo yo que más física que intelectual, porque te podés imaginar que un médico no puede hacer 2 especialidades, ¿no es cierto? Pero sí la suple, solucionándole siempre el problema al paciente, ya sea llevándolo, trayéndolo, acompañándolo, que es lo que nos está faltando a veces en la medicina, no acompañar al paciente. Todo eso hizo Carlos y bueno, hizo y hace, calculo. En el caso mío lo hice, bueno, traté de hacerlo en lo mejor. Siempre me quedó algo en el tintero, no me puedo sentir satisfecho porque podría haber hecho más, pero bueno, de todas formas somos humanos y a veces fallamos. Yo creo que todos pensamos lo mismo, siempre nos queda algo en el tintero, pero dimos todo por los demás. Pero te digo una cosa, más que científicos, somos artistas los médicos rurales, o fuimos artistas los médicos rurales, bueno, por decir, sí, porque más que una ciencia, es un arte de cómo tratar a la gente. Vos sabés que yo hice práctica ilegal de la odontología, porque hasta muela he sacado. Sí, verdad. Pero bueno, el asunto era solucionar el problema de la gente, ¿no es cierto? Y la gente lo reconoce. Por eso te dicen, bueno, hoy en día nos gustaría, qué sé yo, verlos otra vez en funciones, verlos trabajando como antes, en esa función, porque era para nosotros un apostolado. Y a pesar de todas las dificultades y todas las cosas, yo creo que Carlos, como yo, pensará que de empezar de nuevo empezarías por el mismo lugar, ¿no es así? Totalmente de acuerdo, yo se lo preguntaba y él lo tenía muy claro, como seguramente vos, Chito, ya estudiando, ya tenían bien claro dónde querían ejercer, de qué manera. A mí me gustó siempre ir en el médico, no veía la hora de cerrar y volverme al campo. Es así. Yo creo que a la medicina le está haciendo falta, como en todos los órdenes de la vida, del médico de familia de nuevo, ¿no es cierto? Hoy se lo llama de otra forma, pero no importa los nombres que se dé, generalista, como le quieran llamar, pero lo que hace falta es el médico que entre en la casa, que se interese por los problemas de la gente, no solo los físicos, sino también los espirituales, y de esa manera revivir aquello que Carlos y muchos otros han hecho y los que lo están haciendo todavía. Así que bueno, yo un feliz recuerdo para él, porque lo quiero mucho, y que Dios lo acompañe, y bueno, y que acompañe a todos los médicos que tratan de imitarlo. Bueno, Chito, yo te agradezco este rato. La comunicación telefónica tiene también sus riesgos, pero es un gran tema.
de la misión de los médicos y la salud pública por sobre todas las cosas, y nos gustaría una mesita con vos aquí en vivo. ¿Cómo no? Doctora, venís muy seguido y que tengamos la chance de hablar con Carlos, con vos y con tantos otros que ahora ya no están, que ya están retirados, pero que han dejado mucho y que son una palabra experimentada para poner en debate el rol de la salud pública y la medicina en general. Pero si no conseguimos restablecer la relación médico-paciente, que se ha roto en los últimos años, no sé cuál es el motivo, para eso debe estar los psicólogos que van a explicar, pero yo creo que si no restablecemos la relación médico-paciente, que es fundamental, no hay forma de arreglar esto. Hay que comenzar por crear maestros que enseñen que el médico es un sacerdote de cuerpo y alma, ¿no es cierto? Como eran nuestros viejos profesores. Creo que de ahí parte todo. Yo creo que los que hemos tenido la suerte de practicar ese tipo de medicina, no contamos con habernos hecho ricos, ni contamos con pero tenemos una cosa que hoy en día es muy difícil de conseguir, el profesional, y que es el respeto de la gente y el cariño también. Entonces eso es lo que Carlos ha logrado, y creo que en medida similar o parecida también nosotros. Creo que en un momento determinado, si ustedes así lo quieren, me gustaría sentarme con ustedes para poder conversar mejor sobre el tema, porque es un tema para que da mucho, el tema de la medicina de familia, y lamentablemente no recibo bien el retorno, y no puedo entablar el diálogo que quisiera con ustedes. No sé si les habré sido de utilidad lo que dije, si llegó bien a ustedes, pero les da un cariño grande para todos, para ustedes y para Carlos sobre todo. Muchas gracias, Chito. Gracias, Chito. Otra vez gracias. Un beso grande, chao. Sí, por supuesto que vamos a tener próximamente, una vez que pases por esta emoción, dale, ustedes dos seguro, y algún otro médico, amigo que haya trabajado en la medicina rural, lo decía, médico de familia, ¿no? Reinstalar ese concepto. Pero si no se restablece la relación médico-paciente, si el médico no respeta al paciente, y al revés, guarda que hay mucha gente... ¿Qué es respetar al paciente? Y el paciente tiene que respetar al médico. Yo no quiero volver al tiempo de antes tampoco, no soy un troglodita. Cuando iba el doctor Lazaga por una vereda, nosotros nos cruzamos vereda porque le teníamos un respeto, por favor, a decir, ya, Batasano, como dice la juventud ahora, ¿viste? Ese es el otro extremo. Claro. ¿A qué te referís cuando decís que ni el paciente debe respetar al médico, y el médico debe respetar al paciente? Si no restablecemos esa relación, es difícil corregir esto. Bueno, muchas gracias, Carlos. No te vayas, pará, vamos a despedirnos tranquilos. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer, un gusto. Y agradezco a Gerardo que haya brindado esta posibilidad. Igual, si no lo íbamos a pasar para el sábado, pero igual quiso que vengas hoy. Te agradezco, que sea bueno el homenaje el próximo viernes. Esperemos que pasemos un buen día, un buen rato. Nos encontramos en la próxima con Chimentón y con algún otro médico de estos pueblos. Estoy a disposición para cuando vos me llames, y ya estoy. Haciendo una mesa y poner en debate todo esto de la medicina. La última pausa, y a la vuelta te contamos cosas de la actualidad local. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Y un saludo para toda la familia.